Estamos acá con CADF y hoy vamos a hablar sobre la reducción de desigualdades, ya que es algo que lamentablemente sigue hoy en la actualidad en un mundo y países supuestamente más desarrollados. El ODS 10 promueve reducir la desigualdad causada por motivos con el sexo, edad, discapacidad, raza, etnia o religión dentro de España y la contribución de España a la reducción de la desigualdad entre países, para lo que promueve la adopción de los países de la política y la legislación permitentes, especialmente en los casos de las personas con discapacidad, que conviven con un agravio comparativo económico muy relevante, que les supone gastos adicionales en su vida diaria, al tener que adquirir medios técnicos y de apoyo para el desarrollo de la anatomía personal y vida independiente. El objetivo también busca mejorar la regulación y el control de los mercados financieros y las instituciones. Sí, como podemos darnos cuenta, nos hemos visto afectados de gran manera en distintos ámbitos de nuestro país, ya que la calidad de vida no es distribuida para todos con igualdad y justicia. Exactamente, por eso es algo que queremos concientizar acá en nuestro podcast con datos y mucho más. En nuestro panorama podemos llegar a dudar si el Estado realmente tiene la voluntad y la capacidad de buscar una igualdad de oportunidades. Y aunque tengamos nuestras razones para dudarlo, muchas veces tendemos a ignorar e incluso subestimar la desigualdad en la que vivimos, por lo que es necesario tener una visión informada, amplia y crítica de nuestra situación actual, para que colectivamente podamos discutir sus causas y posibles soluciones, siempre orientados a lograr una sociedad más equitativa y justa. Comenzaré primeramente con el tema de desigualdad económica. Como sabemos, esta es la diferencia que existe entre la distribución de bienes, ingresos y rentas en el seno de un grupo, una sociedad, un país o entre países, y actualmente se ha estado aumentando a un gran nivel año con año dentro de nuestro país. La economía mexicana y sus problemas no son un tema nuevo. Bajo crecimiento, continua incidencia de pobreza en la población, baja productividad en todos los factores de producción, entre otros. Sin embargo, bien podría decirse que quizás el problema más importante, pues impacta de forma transversal a todos los demás, es la creciente desigualdad económica. Un claro ejemplo es que el 10% de los mexicanos concentra el 79% de la riqueza del país. Por esto es que México sigue siendo uno de los países más desiguales, donde la participación laboral de las mujeres en el ingreso nacional es de apenas el 33% y el 50% de la población que está en la pobreza. Otro ejemplo es que desde el 2015 el 13% de la población ya posee más riqueza que el resto de las personas. Y ahora que estamos en 2022, efectivamente este porcentaje de desigualdad económica ha aumentado. Nosotros debemos estar al tanto de estos problemas que hoy en día afectan a muchos y creo que podríamos aportar haciendo un poco de inversión en cooperaciones y mejorar el desarrollo, es decir, buscar más recursos o abrir nuevos canales para hacer donaciones y contribuciones de tal manera que todos puedan obtener lo mismo de cierta manera. Las causas más comunes de la desigualdad económica son las dificultades para el acceso a la formación. La posibilidad de formarse y de aprender de la oportunidad a muchas personas de acceder a puestos de trabajo mejores y salarios más elevados. Por el contrario, cuando las personas no pueden acceder al conocimiento, sus oportunidades laborales se ven limitadas, lo que perpetúa a la situación de pobreza. Otra causa es la desigualdad de género. El hecho de que las mujeres en muchos países reciban un trato desigual en cuanto al acceso de la educación o al mundo laboral tienen efectos negativos sobre la sociedad, dando así oportunidad de menos trabajo, lo que conlleva una gran diferencia de salarios entre hombres y mujeres. Y la última es el conflicto. Las guerras y los contextos de violencia prolongada producen pobreza y la falta de seguridad, y el miedo genera inestabilidad en todos los ámbitos de la vida. Desde mi perspectiva, la desigualdad económica es un problema que tiene muchas facetas y múltiples consecuencias. Creo que son muchas las iniciativas que se han llevado a cabo hasta ahora para terminar con esta situación, pero no son suficientes. Es necesaria una gran implicación por parte de todos. Muchas gracias, Daniela, por toda la información que nos acabas de brindar. A mí me da mucho gusto hablar sobre la desigualdad social en este podcast, así que a continuación diré su siguiente significado.
La desigualdad social es una situación socioeconómica que se presenta como una comunidad, grupo social o colectivo que recibe un trato desfavorable con respecto al resto de miembros del entorno al que pertenecen. Ya dicho esto, yo creo que no debería existir ningún tipo de desigualdad en el mundo. Es muy desagradable ver cómo la gente es rebajada o no tomada en cuenta más que nada por su estatus económico. Todos merecemos ayuda y compasión en algún punto de nuestras vidas y me parece muy mal que México entre en el top 10 de los países con más desigualdad y también con mucha pobreza. Necesitamos hacer un cambio, ayudar a la gente, no solo ignorarlos y mucho menos burlarse de ellos. Ya dicho esto con investigaciones y mi opinión personal, espero que piensen más allá de ustedes mismos, mis queridos oyentes, y ayuden a este país a ser un verdadero México lindo y querido. Escuchando estas desigualdades nos podemos dar cuenta de que todos somos conscientes de los mayores problemas de nuestro país, como la corrupción, la violencia, pobreza, etc. Pero en ocasiones, en México se suele tener la idea de que basta con echarle ganas para salir adelante, y quien es pobre es porque quiere. Es más, estos estigmas y prejuicios salieron a flote en una encuesta que realizó Oxfam México, que demostró como 4 de cada 10 mexicanos piensa que la pobreza es resultado de poco esfuerzo, y como 1 de cada 3 cree que los indígenas son pobres por culpa de su cultura. Cuando la realidad es que viven desigualdades de oportunidades grandísimas y no hay políticas públicas bien hechas y ejecutadas y pensadas para que haya piso parejo para todos. Y es curioso porque siempre estamos buscando un culpable para no responsabilizarnos de nuestros problemas. Porque sí, estas personas no son culpables, porque estas grandes brechas desiguales se deben a factores fuera de su control, ya sea por provenir de una familia sin educación, pobre, o por haber crecido en un entorno violento. Que tampoco hay que olvidar que México es uno de los países más violentos del mundo. Entonces, si ellos no son los culpables, se echa toda la culpa al gobierno. Porque nosotros sabemos muy bien que no confiamos ni en los partidos políticos, diputados, ni en nuestra policía, y sabemos que las leyes se respetan poco o nada en el país. Sin embargo, la mitad de los mexicanos asegura haber pagado algún tipo de soborno. Y ahí es cuando nos damos cuenta de que olvidamos nuestro lugar en la sociedad. Se nos olvida que vivimos en una democracia, que si bien por la manipulación y por la corrupción termina siendo de papel, pero bueno, vivimos dentro de una supuesta democracia, pero que al final todos los ciudadanos tenemos el derecho, la responsabilidad y el poder de tomar parte directa o indirectamente en las decisiones del país. Y si queremos poder garantizar la igualdad de oportunidades para todos, sí, se requiere de que los políticos tengan esa voluntad de querer superar el problema, pero también de que nosotros participemos de manera activa y de esa manera el Estado pueda cumplir nuestras demandas, intereses e inquietudes que verdaderamente se convierta en una política pública. Algunas de las preguntas más relevantes que se podrían hacer es ¿cómo combatir la desigualdad social en el mundo? Una de ellas es invertir en una cooperación y desarrollo, garantizar la protección de los civiles en emergencias humanitarias, la creación de sistemas fiscales justos, mejorar el acceso a recursos públicos básicos, contribuir al cuidado del medio ambiente. Otra es, ¿por qué es tan fundamental remover la desigualdad? Asegurarse de que toda la gente tenga el ingreso a los alimentos, la salud y la enseñanza no solo es un imperativo moral. Hablamos de derechos humanos. Los individuos poseen el derecho legal de exigirlos y los gerentes tienen que llevar a cabo metas. Una de aquellas metas que tenemos en la ODS es ingresar 40% de la población pobre. De aquí al 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional. La segunda es inclusión social, económica y política. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición. Así es, aunque nosotros como sociedad no podamos hacer un cambio tan grande, debemos unirnos y actuar con fuerza para ser escuchados y estos problemas que se han presentado con mayor frecuencia vayan disminuyendo. Juntos podemos, pero si no nos oímos, jamás se verá un cambio reflejado. Todos podemos hacer un cambio si nos lo proponemos. Hay que aprender a ser más empáticos y menos prejuiciosos. No hay que llevar esta sociedad a la ruina por tanta desigualdad e intolerancia. Todos aportemos para ayudar a los demás y eso nos hará impacto en nuestras vidas, cambiando esta desigualdad de poco en poco. Esto no es
es algo que empieza apenas con nosotras, es algo que lleva tiempo, tiene planes y varias personas de distintas partes aportando y ayudando a que eso se logre. Gracias por su atención, somos CADF y espero que les haya gustado.